Hola, muy buenas. Mi nombre es Ernesto Castro. Estamos aquí en un formato inusual, una conversación, en este caso con un argentino especializado en filosofía oriental, para más INRI de la India, Uriel Smith. Cuéntanos, Uriel, cómo ha sido tu aproximación y tu especialización en esta filosofía y de qué te apetecería hablar hoy. Bueno, Ernesto, muchas gracias en principio por esta posibilidad que me das de conversar con vos en torno a esta cuestión tan intrincada de la filosofía de la India. Estoy muy agradecido por esta oportunidad, por conversar con vos, sabiendo que principalmente hace bastantes años que te sigo, que sigo tus inquietudes filosóficas. Bueno, para ser muy breve en relación a mi aproximación a la filosofía de la India, esto ocurre a mis 17 años, 16 años, tengo 27 en este momento, son más de 10 años de estudio de este campo y mi inquietud surge a raíz de específicamente poder elaborar otro tipo de pensamiento transversal en relación a la filosofía occidental, en el sentido de que, bueno, mi interés por la filosofía arranca desde muy pequeño y empiezo a indagar a problematizar, diría, esta cuestión de qué es la filosofía, o sea, las preguntas fundamentales que uno se empieza a hacer cuando empieza a orientarse en el saber filosófico. Y uno de mis intereses fundamentales en el aspecto filosófico es la práctica, es la praxis filosófica. Entonces, bueno, me empiezo a interesar por la filosofía de la India desde este punto de vista, entro en contacto con el yoga, con prácticas espirituales, meditación y demás, y a mis 21 años, después de bastante tiempo de indagación y de profundización en estos saberes, conozco a quien será mi maestro hasta el día de hoy, Prabhat Sarkar. En realidad conozco a discípulos directos. Prabhat Sarkar fallece en 1990 y es uno de los filósofos hindúes más destacados hasta el presente. Ha escrito más de 200 libros, elaborado como maestro espiritual y como místico hindú, si se quiere. También se ha dedicado a problemáticas muy importantes como lo son la política, la economía. Ha desarrollado un sistema económico político llamado Kraut, teoría de la utilización progresiva, entre otras cosas, y también ha criticado fuertemente todas las visiones filosóficas y políticas de su tiempo. Esto lo ha llevado a estar preso, lo acusaron digamos, de muchos tipos ¿cómo te diría? De, mm, de cuestiones relacionadas a fraudes políticos, se le ha adjudicado también muertes de varios de sus discípulos a partir de la situación política que vivía India en ese entonces, que estamos hablando de aproximadamente en 1950, entre 1950 y 1960. em, Había una coyuntura política bastante compleja y a acercárselo se lo involucra y digamos, te lo acusa de haber sido responsable de muerte de varios de sus discípulos, quienes lo seguían muy cercanamente, y esto lo lleva a estar preso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como primera introducción, antes de arrancar, que mi formación específicamente en lo que respecta a la filosofía de la India, eh, aborda este campo filosófico de Prabhat Sarkar, que se sitúa como un maestro espiritual, pero a la vez como una persona que no ha dejado de tener preocupaciones, a diferencia de muchos de los maestros espirituales de la India, sobre la política, la estética, la ética y las diferentes ramas del saber humano, como la psicología, y también ciertas preocupaciones que tuvo y desarrollos que hizo sobre problemas cosmológicos, cosmogónicos y del orden de la astronomía. Así que, bueno, mi formación filosófica también aborda todos los aspectos y las ramas de la filosofía occidental. Actualmente estoy cursando en la Universidad de Buenos Aires la licenciatura
Y bueno, a raíz de mi formación en filosofía de la India, nunca he dejado de estudiar en ámbitos privados, en grupos independientes de las instituciones y de manera sobre todo autodidacta todo el campo de la filosofía occidental y el arte. O sea, gran parte de mi formación es de inquietud personal e individual, es decir, no ligada a ámbitos institucionales y conectada mucho en relación a la filosofía de la India con saberes más personalizados. Pido disculpas por la interrupción. El genio maligno de la técnica nos ha mantenido durante media hora metiéndonos en diversas plataformas para intentar grabar esta conversación que finalmente se estaba produciendo. No ha tolerado que ni siquiera que terminase la exposición de Uriel y ya nos ha expulsado. Esperemos que ahora nos deje hablar un ratito más. Termina Uriel, estabas hablando pues un poco de tu formación también en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y con grupos de estudio dedicados a la filosofía occidental. Diré unas últimas palabras antes de que te vuelva a quitar la palabra a la técnica. Bien, o sea, no mucho más que eso. O sea, mi inquietud en la filosofía arranca desde muy pequeño y eso creo que es una tendencia característica bueno, de las personas que se quieren dedicar a la filosofía y que toman esto como como un aspecto, digamos, existencial, que creo que también sucede en tu caso, que te dedicas hace mucho tiempo a la filosofía y que has abordado diferentes formas del saber filosófico en relación a la política, la estética, bueno, la ontología y demás. Eh, Creo bueno, lo que a mí lo que siento que de algún modo me acerca a la filosofía es una, una impronta existencial, es decir, un, como eso, o sea, precisamente eso, una necesidad de búsqueda, una necesidad de conexión con otras dimensiones del pensamiento y sobre todo de poder indagar en las relaciones de una filosofía mundial, si se quiere, porque eso es lo que a mí me ha llevado específicamente a correrme de las visiones occidentales y situarme un poco más allá o más acá, depende de qué punto de vista se lo mire, e indagar en otras relaciones posibles para salir incluso de mí mismo y de una estructura de pensamiento. ¿En qué consiste exactamente esta teoría de la utilización progresiva, ¿no? Es que supuestamente, que como has señalado, desarrolló tu maestro para el ámbito de la economía y de la política. Porque claro, los filósofos de la India y sobre todo los filósofos contemporáneos de la India, yo lo poco que sé de ellos, son sobre todo conocidos por doctrinas espiritualistas o idealistas que al final tienden a lanzar muchas sospechas sobre los bienes materiales y, y sobre la vida mundana y, por supuesto, la economía política. Entonces, obviamente, un maestro que ha estado tan implicado en política y en economía y hasta el punto de estar metido en la cárcel, pues llama muchísimo la atención. Y no para mal, porque claro, en España tenemos otro maestro ya fallecido, Antonio Escotado, que también estuvo metido en la cárcel, en este caso por tráfico de drogas. Pero bueno, también Sócrates estuvo en la cárcel. Quiero decir que al final, si no estamos... La pregunta es qué es la cárcel, claro, incluso algunos dirán que el cuerpo es una cárcel, o sea que, bueno, todos estamos en una cárcel mental o corpórea. Total, cuéntanos un poco, háblanos si quieres un poquito más de de las doctrinas desarrolladas de tu maestro. Te pregunta por esta de la economía, pero a lo mejor puedes hacernos un repaso así un poco más rápido de cuáles son las doctrinas por qué motivo este filósofo y no otro, habiendo tantos en la India. Bien, no quisiera extenderme y porque la idea del encuentro de hoy es va más para poder conversar con vos en relación a cuál es tu acercamiento y tu inquietud sobre filosófico, pero ya que me das el pie para poder introducir un poco a las personas que no lo conocen, dado que no es tan conocido, a Prabhat Sansarkar, de nombre espiritual Sri Sri Gandamurti Ji. Aprovecho, bueno, una de sus particularidades como maestro espiritual es justamente no haberse dado a conocer en vida, es decir, este carácter místico de su personalidad lo ha destacado y ha atraído millones de simpatizantes y seguidores alrededor de todo el mundo. Se caracteriza por ser un maestro bastante heteróclito, en el sentido
de no haberse encerrado en un cierto punto de vista acerca del saber filosófico, sobre todo en su cultura, que, bueno, se sabe que tradicionalmente las filosofías de la India por lo general tienden a situarse desde una perspectiva más ligada a las tradiciones védicas, y él lo que hace es generar una crítica a nivel social, a nivel cultural y en el nivel también filosófico de todas las filosofías de la India que se habían elaborado hasta entonces. Esta crítica la sitúa históricamente en relación a la diferencia que existe en la cultura de la India entre dos corrientes predominantes que son la corriente tántrica y la corriente védica. La corriente védica se origina, según su punto de vista, de manera externa a lo que sería la corriente tántrica, que es una corriente autóctona. Bueno, son dos líneas, te diría, que no es que estén separadas entre sí, dado que a raíz de que los arios, o sea, los arios desde su punto de vista histórico, para él son agentes externos, ¿sí? Es una cultura externa a la India y que invaden la India en un momento dado, desarrollando todo lo que se conocerían después como los textos tradicionales, como por ejemplo el Bhagavad Gita. Una de las diferencias principales entre la corriente autóctona de la India, que es el Tantra, y la corriente védica es que los Vedas van a empezar a desarrollar toda una teoría sistemática, filosófica y religiosa basada sobre todo en rituales externos. En cambio, el Tantra, de quien su principal exponente y sistematizador hace más de 7.000 años es Sadashiva. Sadashiva, por más que es considerado por muchas personas una entidad divina, un dios en la India, tuvo existencia histórica, tal como la tuvo Sócrates, como decíamos antes, y fue uno de los principales pensadores y maestros en sistematizar lo que se conoce hoy en día como el Tantra. El Tantra, bueno, de manera mundana está referido a las cuestiones de sexualidad, pero eso no es cierto, es toda una teoría sistemática y filosófica ligada a prácticas espirituales. Entonces, esta breve introducción la hago para situar a Sarkar como un crítico radical de todo el sistema de castas, por ejemplo, de la corriente védica, y ubicarlo a él como un filósofo, como un maestro espiritual, que lo que hace es desentenderse de su cultura, o sea, abrirse, generar un proceso de construcción cultural, si se quiere, llevándolo incluso a cuestionar las maneras tradicionales de hacer filosofía en su tiempo. Este cuestionamiento lo lleva a él a situarse por encima, digamos, de muchos de los filósofos de su época, en tanto que empieza a crear un sistema filosófico que le permite incluir tanto o sea, componentes de la filosofía védica, porque no es que, si bien él es crítico de, por ejemplo, la corriente védica y los libros más, de los Puranas, Bhagavad Gita y demás, no es que los deja de lado, sino que toma ciertos elementos de estas filosofías y del Tantra como carácter autóctono para abordar su propio sistema filosófico, y esto lo conduce obviamente a tener preocupaciones éticas, políticas y económicas, porque ve que el mundo del que él forma parte claramente está en crisis. O sea, hay crisis políticas, es contemporáneo él nace en 1925, entonces, 1921, perdón, entonces es contemporáneo de todo el proceso prácticamente de las guerras de la Segunda Guerra Mundial, y fallece o sea, cercano a la caída del muro de Berlín. Entonces, él lo que hace es ver cómo la situación social y cultural de su época necesita precisamente una síntesis
de lo que sería una visión comunista y una visión capitalista. Entonces, frente a esas dos visiones que se anteponen en nuestro mundo contemporáneo, el comunismo en crisis y el surgimiento del capitalismo, lo que hace es generar una síntesis que la llama la teoría de la utilización progresiva, en la medida en que propone tanto principios del comunismo, es decir, de bases comunistas, socialistas, y principios capitalistas, como por ejemplo los dos principios más esenciales son el principio de Sama Samaya Tattva en sánscrito, que es el principio de igualdad social en el que se basa el socialismo, que tiene ciertas características, y del lado del capitalismo, en la descentralización y la teoría de la utilización progresiva, que se refiere a la máxima utilización de todos los recursos. Es decir, que en todos los países y sobre todo en la economía mundial se pueda dar en una explotación de los recursos, pero en beneficio de la humanidad, no en beneficio de la acumulación del capital en manos de unos pocos. Esta teoría de la utilización progresiva específicamente tiene una característica que es la regulación de la acumulación del capital. Entonces ahí se da un principio capitalista que es de la máxima utilización de los recursos y de la máxima expansión de esos recursos, pero regulados por un organismo mundial, internacional, que permita, de alguna manera, ordenar las necesidades básicas para todos los individuos, que entrarían dentro de este principio de Sama Samaya Tattva. Este principio de Sama Samaya Tattva se opone a lo que sería el egoísmo centralizado del capitalismo actual. Entonces, como a modo de síntesis, en estas dos características se basa lo que sería Proud. Y ahí es como vemos que como un maestro espiritual ligado a corrientes, sobre todo filosóficas, idealistas, él es claramente un pensador idealista, no deja de tener una preocupación material por las necesidades, para cubrir las necesidades de todos los individuos en el mundo contemporáneo. Y bueno, en base a eso también, al ser crítico del comunismo y crítico del capitalismo, lo ven como una amenaza para su situación política y social contemporánea a él, y lo acusan, bueno, de estos asesinatos que te comentaba, y lo ponen preso. Y ahí, bueno, muchas anécdotas que surgen en relación a sus 5 años que estuvo preso, que se comenta que hizo un ayuno de más de 4 años sobreviviendo porque sufrió un intento de asesinato a los Sócrates, ¿no? Como lo intentaron asesinar y él, a través de ese intento de asesinato, hacía un gran ayuno en protesta de esa situación. Wow. Sí, no, la verdad es que todas las historias, las biografías de los filósofos indios, los antiguos y los contemporáneos, suenan mitológicas y Sí. recuerdan a los maestros de verdad en Grecia, bueno, a las vidas paralelas de Plutarco y a las vidas de Diógenes Laercio. Sí, desde luego, muy interesante lo que has planteado. Yo, por desgracia, no conocía a este autor, conocía a otros autores contemporáneos, más bien historiadores de la filosofía india clásica, y es un capítulo, desde luego, pendiente que tengo, poner un poco más al día de la filosofía reciente y no tanto de lo más clásico, vetusto y antiguo. Pues si quieres te Claro, cuento yo mi aproximación a este campo, que conozco mucho menos que tú. Mi aproximación al campo de la filosofía india ha sido mucho más paulatino y amateur. Podríamos decir que en España, y creo que en general en el ámbito occidental, hay una filosofía oriental o orientalista espontánea, mundana, que se da y que cualquiera conoce. Me parece que incluso para entrar en contacto con la filosofía occidental se requiere de un esfuerzo académico mucho más riguroso y serio que para entrar en contacto con las versiones más degradadas o vulgarizadas del pensamiento oriental. Estoy pensando, pues, en la penetración que tienen nuestras sociedades prácticas que engarzan con la filosofía oriental, como el yoga o en general la cultura hippie, donde esta referencia a la India como un país de espiritualidad y de su autodescubrimiento, y pues está muy presente. Y yo, desde luego, como adolescente que tendía más bien a la tribu urbana del rap, del hip hop, inicialmente fui muy hostil
a este mensaje New Age de paz, de espiritualidad, concordia, la era de Acuario, todo este tipo de discursos que estaban en boga a comienzos del siglo XXI. Digamos que yo, por inspiración e influencia de esta cultura hip hop afroamericana, pues suscribía durante mi adolescencia un culto a la violencia y a la insolencia que me hacía muy reacio, incluso al materialismo más craso, que me hacía muy reacio a estas visiones espiritualistas, New Age, idealistas y hippies. Y el buen rollo y el flower power, como ya digo, versiones más degradadas de esto, siempre me han sido muy ajenos incluso a día de hoy. Luego ya en la universidad, estudiando formalmente filosofía, el único profesor que nos habló un poco de Oriente en general era Enrique Romerales en la Autónoma de Madrid, da unas asignaturas sobre filosofía de las religiones o las religiones vistas desde un punto de vista filosófico, y allí Romerales, con un enfoque más bien analítico, pues decía algunas palabras sobre los Upanishads y los Vedas, y lo que decía sobre ello pues nos confirmaba en nuestros prejuicios realmente de que aquello no tenía interés y que, bueno, el típico tópico eurocéntrico o helenocéntrico de que la filosofía es un invento griego y que ha tenido su desarrollo en el ámbito de influencia helénico. Y sí, bueno, pues podría haber más o menos filosofía en la India, pero por el contacto con Alejandro Magno o Pirrón y los famosos gimnosofistas, pero poco más. Y digamos que no había mucho interés y la visión que teníamos de aquello era que efectivamente pues en Oriente puede haber ideología o religión o mitología y que en algunos tramos de esa mitología puede haber había ciertos filosofemas que podían luego convertirse en teorías, pero no le dábamos mucha importancia y tampoco teníamos un gran conocimiento ni de la bibliografía ni de nada. Después de terminar la universidad, pues sí, hombre, uno tenía las citas que están en Schopenhauer o Heidegger, la vinculación con Japón. También hay que decir que en mi generación había una comunidad ya otaku que tenía un gran culto a ese oriente extremo que es Japón, pero ya en sus versiones modernas o contemporáneas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y que yo también por mi adolescencia rapera pues despreciaba bastante. Entonces yo he sido muy anti-otaku durante mucho tiempo, con lo cual ni siquiera por ahí, digamos, ni siquiera por la vía japonesa del manga o del anime, me entró hasta bien avanzada la veintena nada de filosofía ni pensamiento oriental. Fue en realidad a partir de, yo creo, 2013, 2014, 2015, cuando me acerqué a la filosofía de Gustavo Bueno y también trabé amistad con el erudito de Andújar, José María Bello Morillas, que yo empecé a interesarme más por estos asuntos. En Gustavo Bueno hay un culto a China, a la China post-maoísta, en realidad como un equilibrio geopolítico, una visión quizá demasiado mecanicista de las famosas generaciones de la izquierda. Pues hay una sexta generación de la izquierda que Gustavo Bueno identifica con la izquierda asiática y que, sin conocer yo creo demasiado la bibliografía del marxismo y el maoísmo en Oriente, en China más en concreto, pues pronosticaba o idealizaba ese imperio naciente, ese imperio del centro, que sería la China ya, en fin, hegemónica en el Pacífico. Entonces había una cierta sinofilia eurocéntrica. Eso era muy interesante porque en Gustavo Bueno había un gran desprecio por la filosofía oriental que reducía prácticamente a mensajitos de galletitas de la suerte. Él no tragaba ni con Confucio, ni con Chuang-Tzu, ni con ninguno del Lao Tse, ni ninguno de los clásicos chinos, pero no obstante pensaba que a través del maoísmo había habido una implantación política del marxismo o de lo que él entendía por materialismo histórico en China que podría tener su desarrollo y su interés. Entonces, bueno, por ahí, simplemente por el interés de Gustavo Bueno hacia China, yo me leí el libro, bueno, por eso y porque cayó en mis manos sin más, el libro El Dao en Disputa de Charles Graham, que a mí me parece una de las grandes introducciones al pensamiento clásico chino, y ahí ya me di cuenta que esto tenía más interés de lo que me habían contado o dejado de contar mis maestros y lo que ya había podido leer con las malas traducciones que había en la época. José María Bello Morillas fue el que me metió el gusanito de la filosofía india, porque él hizo una tesis doctoral, si no recuerdo mal, comparando a tres filósofos, un filósofo chino, un filósofo griego y un filósofo en sánscrito, no recuerdo cuál era el de sánscrito. Sí, creo recordar que el chino era el famoso filósofo que plantea la cuestión de si un caballo blanco es un caballo o no lo es. Ahora no me viene el nombre a la cabeza y no voy a arriesgarme tampoco a pronunciarlo mal.
Y Bellido Morillas, siempre que hablaba del Panchatantra o del Arthasastra, otros libros así de este tipo, medio camino entre la literatura y la política, pues, no sé, removía cosas que a mí me parecían muy interesantes. Y todas las observaciones que hacía, pues también sobre el Mahabharata o el Ramayana, me parecían que, en fin, que esos textos tenían mucho más importancia de la que yo inicialmente pensaba. Entonces ahí fue cuando empecé yo a leer estas cosas. También una conexión muy curiosa, muy singular, fue un editor de Vice, la revista viral de tonterías adolescentes y millennial. El editor se llamaba Gonzalo Herrera. Este era un Hare Krishna prácticamente y era muy interesante porque era al mismo tiempo editor en jefe de esta revista que se dedica a compartir listas de memes, gatitos y chorradas para la dispersión cognitiva contemporánea. Y sin embargo, él en su casa no tenía internet y se levantaba a las 6 de la mañana o 5 de la mañana para hacer ejercicios y leer el Bhagavad Gita, que tenía como libro de referencia. Entonces ya me empezó, y además el tipo se lo tomaba todo como el camino del héroe, ¿no? El camino del guerrero, ¿no? De hacer las cosas, apegarte de los resultados, ¿no? Bueno, él estaba allí en Vice como un guerrero y bueno, pues a algunos héroes les toca matar a sus familiares y a él le tocaba hacer artículos de gatitos y no se preocupaba de la repercusión social de aquello. Entonces ya me empezó a perturbar un poco esta presencia tan fuerte de la filosofía india y yo empecé pues eso por el Bhagavad Gita, luego leí algunas partes del Ramayana, otras partes del Mahabharata y fui metiéndome poco a poco pues eso en el Arthasastra, en el Panchatantra, se empezaban a traducir un poco más, con un poco más de precisión filológica ciertos textos del sánscrito, empecé a meterme también en las ediciones buenas en inglés de estos textos y ahí empezó ya la cosa. En España están estas traducciones recientes de Juan Arnau y de Óscar Puyol, que son una maravilla, de los Yoga Sutras y otros textos. En Madrid, en concreto, se abrieron varias cátedras de esta cuestión de la filosofía oriental. Incluso Juan Arnau empezó a partir del año pasado a dar clases de yoga directamente en la universidad, que por lo que él cuenta es la primera vez que se daba clase de eso en la Universidad Pública Española, y no sé si europea, supongo que no. Y ya cuando tuve que, la mejor forma de aprender algo es enseñarlo. Entonces ya el año pasado decidí aprovechar la oportunidad. Es que resulta muy complicado romper las inercias universitarias. Claro, yo dedico la mitad de mi año a dar clase y la otra mitad a escribir mis libros. Y el tiempo que tengo para investigar estricto sensu, es decir, para realmente lo que no tiene que ver con la investigación académica, no la papirología de publicar textos breves sobre chorradas de actualidad académica, no. Realmente, pues meterte a leer libros clásicos, leerte el Mahabharata, ¿no? O sea, ¿cuándo tienes tiempo? ¿Cuándo tiene uno tiempo para leer un libro de que es 10 veces la Ilíada? Pues nunca. La única forma que tengo de abordar estos textos de más de 1000 páginas es hacer cursos sobre ellos. Entonces, pues bueno, durante un trimestre voy a obligar a mis alumnos, que se resisten con uñas y dientes, por supuesto, y al final no lo hacen, yo tampoco les culpo ni les castigo por ello, a leer obras de estas muy extensas. Y el año pasado ya decidí que, bueno, iba a aprovechar para leerme las historias de la filosofía india de Dasgupta, de Radhakrishna, y acercarme también a los tomos de Potter, esos, no sé, 40, 50, no sé cuántos tomos tiene, muchísimos, de la historia de la filosofía india. Y todo esto al calor de un libro, en fin, de un libro de Collins, de Sociología de las Filosofías, que para mí es la mejor historia neurocéntrica de la filosofía que hay por ahí. Esa Sociología de las Filosofías es una maravilla. Y bueno, por ahí, esa ha sido mi aproximación hasta el día de hoy. Luego, pues otras cosas de literatura que he ido leyendo, pero básicamente es esto que te he contado. Sí, sí, es muy interesante. De hecho, mi inquietud, digamos, acerca de poder conversar con vos surge a partir de escucharte en este curso que diste sobre Collins, porque me resultó muy interesante el abordaje y sobre todo el tecnicismo al que se recurría en este curso que diste. Y bueno, lo interesante claramente o sea, lo que me interesa más de tu rol como filósofo y profesional en este ámbito es cómo te ocupas de poder acercar este tipo de saberes y de perspectivas a la comunidad sin ánimo de lucro, ¿no? Porque YouTube prácticamente puede acceder cualquier persona que tenga Wi-Fi para poder hacerlo y simplemente están ahí los cursos para que uno se pueda introducir de manera gratuita, incluso tus clases en la universidad. Esto que decías al principio es bastante interesante. Bueno, justamente me había notado eso porque lo que es estos prejuicios en relación a la filosofía de la India y todo lo que mencionabas al respecto del carácter mitológico, místico
o irracional es algo que un exponente muy reconocido dentro de Latinoamérica y de los estudios orientales, que es Fernando Tola, quien fallece en el año 2017. No sé si tuviste la oportunidad de leerlo. Tiene un libro muy importante, se llama La filosofía de la India. Y aquí él presenta varias tesis y argumentos en relación a por qué Occidente ha criticado o ha dejado de lado lo que es el pensamiento filosófico de la India. Y bueno, entre esos argumentos que plantea Fernando Tola, figuran el que postula el hecho de que no se podía considerar algo tal como la filosofía de la India por tener, digamos, tendencias a un irracionalismo o a un misticismo o a un espiritualismo disociado de un saber filosófico sistemático. Entonces, en estos cursos yo lo que te escucho decir es justamente eso, de que efectivamente se puede hablar de una filosofía de la India, porque la filosofía de la India se ve cuando uno estudia sus sistemas, una preocupación por el carácter lógico de estas filosofías, por el carácter epistemológico, ontológico, político, ético y las diversas ramas que se abordan en el campo de la filosofía en Occidente. Este desprestigio que se ha hecho respecto de la filosofía de la India, sobre todo aparece con Hegel, y hay una frase que me anoté de este libro de Fernando Tola, que quería, bueno, mencionarla, que es: la filosofía de la India le debe a Hegel su exclusión, perdón, la filosofía de la India le debe a Hegel su exclusión, la filosofía occidental el haber sido privada de posibilidades. Por ejemplo, tenemos a William James, que es en el siglo XVII y XVIII, es uno de los principales exponentes del acercamiento de Occidente a la filosofía de la India. Y yo tengo en cuenta que vos en este momento estás especializándote en todo lo que es la filosofía medieval, y me interesaba abordar este punto porque él lo que dice, William Jones, al respecto, es que la doctrina más importante o sea, teológico-filosófica de la India en ese momento, predominaba o era un derivado de la cristiandad. Entonces, a raíz de estos prejuicios como de las lecturas de que hacían ciertos exponentes en el siglo XVII y XVIII, o mismo Hegel en su filosofía de la historia, que hace una crítica radical al saber indio, digamos, como algo bueno, por ejemplo, Dussel, filósofo argentino, se ha encargado de criticar bastante. Es esta cuestión de abordar un cierto saber filosófico o ciertos sistemas filosóficos, pero de manera superficial. Entonces, no dando lugar a poder profundizar en estos temas y dedicarle el tiempo que merece todo sistema filosófico, todo pensador o pensadora a la hora de poder indagar en sus conceptos, sabiendo incluso que la India estuvo colonizada, o sea, por el imperio a partir de 1700 aproximadamente, y sometida a toda una cuestión cultural bastante compleja. Entonces, desde este lugar, a mí me interesaría como seguir esta conversación preguntándote si, desde tu perspectiva, ¿considerás que deberíamos dar cuenta de la existencia de filosofías en la India, criticando la base, por ejemplo, de estos prejuicios de los que hablo, como la filosofía de la India en su carácter mitológico o irracional? Y si, por ejemplo, o sea, para conectar esto con el tema de lo medieval, y en tu formación filosófica en este aspecto no ves ciertas cuestiones relacionadas a lo irracional, a lo místico, que se podrían estar ligando a lo que es el pensamiento filosófico en la India. Antes de nada, quisiera yo romper una lanza en favor de Hegel. El pobre Hegel tiene la culpa de todo, aparentemente. Hace unos años parecía que la culpa de todo lo tenía Descartes, pero ahora hay un archienemigo mayor, hay un final boss todavía más malo, que es Hegel. Estaba el otro día hablando con un estoico contemporáneo, con un seguidor del estoicismo, y me hablaba también de lo mismo, ¿no? Que Hegel tiene la culpa de que los estoicos no tengan un lugar preponderante en la historia de la filosofía. Digo, a ver, ¿cuántos ejemplares se venden hoy día en Amazon de las meditaciones de Marco Aurelio y cuántos ejemplares de la fenomenología del espíritu? Entonces, claro, el pobre Hegel, que muy pocos lo han leído y muchos menos los han entendido, vamos a echarle todo el marrón a él. Hegel escribe una época de transición en la recepción de la literatura
en sánscrito, está empezando todavía los primeros pasos de la filología indoeuropea y tiene el defecto, si se quiere, de pues todavía depender mucho de las primeras informaciones de la India que vienen sobre todo de los colonos portugueses, que hacen un trabajo más bien de evangelización y que lo que buscan es, pues bueno, buscar los puntos en común, igual que había buscado Mateo Ricci en China, pues bueno, buscar puntos en común y buscar esa uniformización y ver paralelismos para poder predicar mejor la palabra. Entonces, realmente el despegue de los estudios indoeuropeos y de la traducción de los textos del sánscrito empieza con la colonización inglesa. O sea, realmente tiene su punto de arranque fuerte ahí. Y es a partir de esas décadas que ya no vive Hegel, a partir del 1810 o más del 1820, él sigue vivo en el 1821, es cuando muere, pero autores que le sobreviven un par de años, un par de décadas, ya sí que dan cuenta de esa recepción. Acordémonos de Goethe. Goethe dice que el descubrimiento de la literatura sánscrita no es añadir un par de ejemplares o de tomos a una biblioteca, es encontrar una biblioteca entera. Y lo mismo Schopenhauer, que es unos años que Hegel, ya da cuenta de ello, ¿no? Y realmente incluso ya lo ves en los coetáneos un poco de Hegel, los románticos sobre todo, los hermanos Schlegel, el propio Schelling, que le sobrevive a Hegel, todos estos ya dan cuenta de ello. Es más, son los propios alemanes los que construyen sobre la mitología indoeuropea la tesis del pueblo ario, que luego va a traer tanta cola y va a crear tanto desprestigio para emblemas como la esvástica tradicionales en el mundo indio. Entonces, Edward Said, en su famoso texto Orientalismo, donde sobre todo aborda la visión despectiva y al mismo tiempo fetichista de ese Oriente Próximo que son los árabes, incluida España como mundo musulmanizado durante el medievo, deja de lado explícitamente la filosofía y la filología alemanas, porque a diferencia de lo pensado por los ingleses y los franceses, la tesis alemana era que en el fondo los mitos germánicos y los mitos arios o los mitos védicos, que como tú has señalado, pues provienen de un mismo pueblo, que es el pueblo ario. Bien. Entonces, aquí hay un problema que es que no se puede incurrir. Los dos extremos son defectuosos a mi juicio, ¿no? Pensar en una completa identificación, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Son diversos dioses con otros nombres, son los mismos mitos, pues la cuestión famosa de la división de la sociedad en tres castas, ¿no? La casa de los sacerdotes, de los guerreros, de los comerciantes, eso está en la India, está en Platón, está en muchos sitios, ¿no? Hay muchas investigaciones a este respecto. Esto es esta unificación y uniformización es tan defectuosa o incurren tantos errores como la alteridad absoluta, la idea de que bueno, los indios son incomprensibles y que hay que, para entrar en su filosofía, pues pasarse 40 años ayunando y cosas de este estilo, ¿no? O sea, tampoco es tan complicado. Yo pongo el ejemplo, de hecho, del diálogo sorprendente a partir de el viaje del rey mono, ¿no? Que, como sabemos, lo que hace es ficcionar el viaje en el siglo octavo, sexto, séptimo, en el 1700 algo, de un traductor chino que va a la India y que se trae buena parte de los textos. El diálogo civilizatorio entre China y la India me parece mucho más salvaje y sorprendente y fascinante que se produjera con tan pocos medios de comunicación en la época y con tantas barreras para el comercio y para el diálogo, que lo que está pasando a día de hoy. Quiero decir, en el año 2024 la India no debería sernos tan ajena después de toda la influencia que ha tenido el cine indio y la cultura india en nuestra forma de comprender el mundo. Entonces, aquello sí que era mucho más salvaje, porque al fin y al cabo el sánscrito es una lengua indoeuropea, a diferencia de lo que sucede con el chino. Bueno, entonces, yo creo que una de las razones también que ha llevado al desprestigio o a la uniformización de la filosofía india se debe a que cuando, a partir de la entrada del Islam en la India, hay una unificación del pensamiento indio en torno al Vedanta, se crea como una especie de sentido común ecléctico en reacción a este monoteísmo que avanza. Y yo el paralelismo que establecí en mi curso era que pasó exactamente lo mismo al final de la época clásica en Grecia. En Grecia se crea un sentido común neoplatónico, una visión ecléctica donde al final Aristóteles, Platón, los estoicos, salvo los epicúreos, que eran los adversarios completos y totales, parece que todos los filósofos dicen lo mismo. Se crea una especie así de filosofía monista y emanatista y armonicista,
que borra las diferencias y que crea como este tipo de doctrinas casi resumibles en una galletita de la suerte. Y esto lo mismo yo creo que pasa con el Vedanta. O sea, el Vedanta, como que es lo que suele explicarse así para cualquiera que se aproxima, es lo primero que te explican, ¿no? Y todo el mundo, por haber leído algo de Schopenhauer, pues sabe, ha oído las campanas, ¿no? De el velo de Maya, el Brahman y todo este tipo de cosas. Lo que hace es unificar todos los disensos previos de las 6 escuelas, y los Jaina, las escuelas búdicas y todo aquello. Claro, ya, sobre ese primer monoteísmo, que es el monoteísmo musulmán, luego viene el segundo monoteísmo, que es el cristiano, primero los portugueses, más tarde los holandeses y los británicos. Y efectivamente, pues bueno, no es realmente hasta que se empiezan a traducir los textos y que los propios intelectuales indios escriben unas historias de la filosofía al modo occidental, que empiezan a distinguirse las voces de los ecos, que decía Antonio Machado, ¿no? Me paro a distinguir las voces de los ecos. Y ya empezamos a ver diferencias entre los autores. No sé, pasa lo mismo exactamente con la filosofía china. También la filosofía china parecía, durante una primera aproximación, que todo era neoconfucianismo y que en el fondo los taoístas, los budistas y los confucianos todos dicen lo mismo. Y no fue hasta que los primeros historiadores de la filosofía china en el comienzo del siglo XX escriben historias a la manera occidental, pues distinguiendo los problemas epistemológicos de los ontológicos, de la ética, la política, etcétera, que empiezan a distinguirse las voces de los ecos. Pero ya digo que a lo mejor esto es una proyección nuestra, ¿no? Que a lo mejor siempre incluso los propios apologetas muchas veces de la filosofía oriental son sus peores adversarios, porque la forma en la que la promueven como algo totalmente ajeno, rompedor e innovador y que no tiene que ver con la filosofía griega, pues nos la vuelve ajena, ¿no? Yo creo que la motivación, de hecho, me parece una estrategia muy desacertada supeditar el conocimiento de la filosofía oriental a una cuestión política, porque la política no necesita los filósofos para arreglar o empeorar el mundo. Y cuando uno empieza en esa pendiente deslizante de querer desfacer entuertos intelectuales, nunca termina, porque siempre puede haber más no europeos en el canon, siempre puede haber más mujeres en el canon, siempre puede haber gente más pobre en el canon, siempre puede haber gente más tartamuda en el canon, ¿no? ¿Me explico? Entonces, es una carrera ad infinitum donde al final no estás estudiando a los filósofos por lo que te aportan ellos mismos, sino por su origen. Estás cayendo en una política de la identidad inversa, donde la razón principal para estudiar a estos filósofos no creo que deba ser meternos en un pack ideológico identitario, sino al contrario, porque son buenos filósofos. Ya está, o sea, es tan fácil como eso. Son buenos filósofos, son interesantes y ya está. Y quien no quiera estudiarlos porque ya tiene suficiente, pues me parece muy bien, porque al final lo interesante es que muchas de lo que queremos contar es que muchas de las cosas que dicen estos filósofos resuenan con cosas que ya conocemos o nos suenan de otros filósofos más cercanos. Entonces, bueno, es un poco la visión que yo tengo al respecto. No, yo no me aproximo a ello como un intento de hacer justicia o restablecer un desequilibrio ni nada por el estilo, sino porque me aprendo, ya está, porque me enseñan cosas, porque disfruto de leyéndolos y leyendo de ellos y sobre ellos, así de sencillo. Creo que es la curiosidad intelectual es el motor principal que debería llevarnos a esto. Sí, totalmente. Es que creo que, o sea, coincido en esto que decís, porque no se trata justamente de hacer las mismas, o sea, decir, bueno, no, hay que situarse desde el plano de la filosofía de la India o desde el plano de la filosofía occidental, sino producir, digamos, algo entre esas dos, digamos, teniendo en cuenta esta visión de, por ejemplo, de Deleuze del pensamiento del entre o del pensamiento de la diferencia entre estas cuestiones, digamos, que no conduzcan siempre a una representación de la historia de la filosofía. Entonces, en ese sentido, creo que esto o sea, es interesante porque tampoco se trata de una cuestión de decir, o por lo menos desde mi punto de vista, como lo he abordado yo, la filosofía pertenece a cierto paisaje, campo geográfico, sino que en verdad, digamos, es transversal a las culturas. Y cuando hablaba, por ejemplo, recién de que hay dentro de lo que es la filosofía antigua, es donde más las personas que se han dedicado al estudio comparativo de la filosofía oriental y occidental han identificado estas relaciones,
se produce también por esta cercanía que se tenía en la filosofía antigua, o sea, en neoplatonismo, digamos, filosofías posteriores antes de llegar a la Edad Media. Por ejemplo, yo me había notado el caso de Plotino, o sea, el misticismo de Plotino es muy interesante de ver cómo se puede comparar ese tipo de concepción filosófica de la vida con respecto a los místicos orientales, y sobre todo de los filósofos de la India. Em, Ahí nombraste el Vedanta. Bueno, el creador del Vedanta es Shankara, Shankaracharya, obviamente, y es contemporáneo a Duns Scoto, y ambos están elaborando concepciones filosóficas, digamos, de alguna manera transversalmente, que ligan cuestiones místicas a un saber filosófico. Shankara lo que va a postular es el conocido no dualismo, el Advaita Vedanta, y que sitúa, y que también se puede situar en relación al idealismo alemán con Hegel. O sea, entonces, estos paralelismos que las personas que estudian de alguna manera la filosofía desde este punto de vista que vos estás nombrando, desde un lugar no remitiéndose digamos, al campo geográfico o a las cuestiones, digamos, políticas, sino por esta curiosidad intelectual de poder descubrir, de poder ver nuevas relaciones y tejer nuevas perspectivas en relación al saber filosófico. eh, digamos, resulta interesante en este sentido de que no se trata de decir un filósofo, desde mi punto de vista, piensa mejor que otro o ha elaborado un mejor sistema filosófico, sino de ver que hay una coyuntura que lleva a plantearse los problemas quizás con métodos diferentes y que, digamos, no hay un método que sea más válido que otro. Y ahí es cuando entra quizá la perspectiva, digamos, mi afinidad con Foucault, si bien es europeo, francés, obviamente, él lo que nos ayuda a pensar es esta cuestión de la crítica digamos, al discurso científico, ¿no? A la construcción discursiva en relación al discurso del poder. Pero como para ver esta cuestión que planteabas, con respecto a lo que me interesó, decías de esto de las voces, yo justamente había elaborado una pregunta para hacerte en relación a la cuestión de si en el canon de la filosofía occidental, tal como vos lo ves y como lo conocemos, si debe ser revisado y criticado en este sentido, según tu punto de vista, para incluir otras voces y tradiciones filosóficas no occidentales, sobre todo en los ámbitos universitarios. Sí, yo creo que sí. Y salvo universidades muy retrasadas como la española, donde poco a poco se van haciendo incluso cositas, en todos los sitios de cierto prestigio existen cátedras de filosofía india o filosofía china, desgraciadamente guetificadas por el problema de los Fachidioten, la Fachidiocia, la idiocia especializada, pues el que sabe mucho de Vasubandhu, pero no sabe nada de Spinoza, entonces no es capaz de establecer una conexión. Digo esto porque, si no recuerdo mal, la editorial Pretextos en Valencia, aquí en España, publicó una serie de libros donde se hacían comparaciones entre filósofos, y creo recordar que a Vasubandhu se le comparaba, no sé si con Spinoza o con Berkeley. Tengo en mente, el libro lo tengo por aquí, pero no podría encontrarlo ahora. Creo que lo escribió Oscar Pujol, de hecho, ese, el de la comparativa. Hacían Nagarjuna, creo recordar que hacían Nagarjuna y Vasubandhu, y los comparaban con Spinoza y con Berkeley, pero no recuerdo con cuál. Lo cual también nos lleva al peligro de las comparaciones. Porque claro, los autores pueden ser perfectamente contemporáneos y ser coetáneos, es decir, pueden haber nacido el mismo año, pero estar en civilizaciones tan incomunicadas entre sí que en el fondo es como si hubieran nacido en galaxias distintas. Entonces, Heráclito es contemporáneo pero no coetáneo, por ejemplo, de Confucio. Lo singular y lo curioso es que efectivamente existe una llamada era axial, por remitirnos al comienzo de la filosofía en estos tres regiones o ámbitos, en las cuales surge la filosofía tanto en China, en India como en Grecia. De esto no cabe la menor duda, y quien lo cuestione simplemente es un necio. Ya está. O sea, a la altura en la que estamos, seguir con el tema de la filosofía en el ámbito de habla helénico no tiene ningún sentido. Es como decir simplemente que es como negar la evidencia de las civilizaciones fluviales. Totalmente. Es bastante obvio que las civilizaciones neolíticas surgen alrededor de los grandes ríos por la cuestión en fin, del tráfico fluvial, y también de la gestión de los recursos, del aclimatarse
por medio de de la geometría y de la agricultura a las crecidas del Nilo o del Indo o del Río Amarillo. Bueno, esto es más que obvio, o del Mesopotamia, del Éufrates y el Tigris. Pero, y más adelante surge esta era axial, ¿no? Que es la crisis, la desintegración, los reinos combatientes, los periodos de gran desunión que ha tenido la India hasta el día presente, y el caso griego, donde precisamente fue el conflicto entre las polis lo que llevó a estructura sinoidal donde los filósofos podían, si les perseguían en una ciudad, marcharse a la siguiente. Entonces yo creo que de esto no hay ninguna discusión y cualquier exposición que hiciéramos debería partir de este punto de partida, ¿no? Es decir, que hay, obviamente, 3 contextos muy claros donde no se puede negar. Y yo ya lo que planteaba en el curso de Collins es, bueno, vale, aceptando lo que dice Collins, que habla de todo esto con mucho detalle, apoyándose en especialistas previos, ¿qué pasa con contextos donde no existe este marco civilizatorio, donde no existen estados fuertes, ni tampoco estados que se han fragmentado en polis o en ducados, reinos más fragmentados, sino contextos, bueno, como el precolombino o el africano, ¿no? Aquí hay filosofía o hay prefilosofía, protofilosofía. Bueno, he tenido la suerte de viajar bastante por Latinoamérica, desgraciadamente no tanto a Argentina como me gustaría, y allí hablando con, sobre todo, gente del mundo del área andina, pues ahí hay de todo, ahí hay opiniones para todos los gustos. Pero yo la opinión a la que más me atengo es la que piensa que efectivamente estos autores son parecidos a los presocráticos, es decir, que cuando uno va a los llamados sabios del ámbito precolombino, sea náhuatl, sea incaico, pues lo que se encuentra son sí con poemas, con algunos fragmentos, con algunos dichos, refranes, que tienen componente filosófico y de los cuales se pueden extraer filosofía, pero que requiere de la revisión escolástica posterior que nunca se llegó a producir, quizá precisamente por la invasión española o ibérica o europea. Pero, y podría, con el discurrir del tiempo, quién sabe si pues en el siglo XVI o XVII se hubieran fraguado, y tampoco sabemos lo que hemos perdido en términos de escritura, que eso también es complicado de baremar, pero con lo que tenemos, que es con lo que nos tenemos que conformar, desde luego, obviamente, esos textos han pasado a ser parte de la filosofía del sur global en marcha a través del trabajo pues, de la filosofía de la liberación y de tantos otros autores, Miguel Ángel Portilla, en el caso mexicano, que han reivindicado estos textos y que los han situado ya en un contexto contemporáneo. Entonces, al calor de la visión contemporánea, igual que Heidegger ofrece una nueva visión de Heráclito, de Parmenides, etcétera, pues autores latinoamericanos contemporáneos han obviamente rescatado y realzado el valor filosófico de textos que estaban a medio camino entre la filosofía y la literatura. Obviamente, tampoco existe una filosofía occidental. Occidente no es uniforme ni monolítico, y la filosofía alemana, que es la canónica en la Edad Moderna, no se parece casi nada a la filosofía, por ejemplo, española o italiana, ni siquiera a la francesa, que sí o sí gran competidora. Entonces, en estos contextos del sur, del norte, ¿no? de Europa del Sur, sobre todo España e Italia, yo creo, y Portugal en parte, creo que tenemos condiciones para estar más abiertos a un tipo de filosofía que no se atenga al formato del tratado del sistema. Y nuestros grandes clásicos han sido ensayistas principalmente o poetas o pensadores que transitaban en géneros literarios que no son el de la axiomatización o turra a través de seminarios, tratados y sistemas. Entonces, en ese sentido, ya digo que sí que me parece que a partir de la lectura de estos textos que están expuestos en formatos muy variados pero bueno, que también son los mismos de los presocráticos, ¿no? Que son poemas, que son aforismos, que son fragmentos, se puede cuestionar sobre todo el predominio que ha tenido en el ámbito contemporáneo estos dos formatos, que son el paper anglosajón y el tratado continental, ¿no? Como la dualidad de los filósofos continentales que siguen escribiendo libros muy gordos, muy tochos, muy eruditos, con una terminología un poco complicada, frente a los que quieren, digamos, parangonarse a las ciencias positivas y escribir textos breves con una terminología común, con definiciones muy claritas, con mucha formalización y axiomatización de los principios. Y por encima de esto, yo creo que ya está simplemente el valor de la literatura como puente o estímulo del pensamiento. Y en eso yo estoy yo estoy en esa línea total. Entonces, para mí eso es fundamental. Claro. Sí, de hecho, esto que nombrabas con respecto a la filosofía colombina y africana y demás, bueno, o sea, la intención
principal, si se quiere, de poder dar lugar a otro tipo de filosofías es justamente ver que si bien hay consideradas filosofías y no filosofías, claramente, o sea, hay una tendencia dentro del ámbito filosófico o tradicional a dar cuenta, o sea, qué es filosofía, qué no es filosofía, qué requisitos se requieren para, por ejemplo, ser filósofo. Vos los has expuesto en varias ocasiones, por ejemplo, la diferencia entre un filósofo y un profesor de filosofía. Y bueno, las cuestiones que ha planteado también Platón en relación a las diferencias entre un filósofo, un sabio y un retórico, etcétera, ¿no? Y en relación a esta cuestión de la filosofía en Latinoamérica, también Dussel, el filósofo argentino, es uno de los que más se ha ocupado dentro de, digamos, los más recientes a dar cuenta de una historia dentro del campo de la filosofía argentina, una historia de la filosofía argentina propiamente dicho, y un cuestionamiento a el saber filosófico europeo. O sea, yo creo que esa es la cuestión central, ¿no? En relación a poner en perspectiva la filosofía, en perspectiva mundial, si se quiere. Esta cuestión de decir, bueno, o sea, ¿cómo pensamos el saber filosófico? Si no nos queremos remitir, por ejemplo, a un origen o a un fundamento del saber filosófico, ¿qué relaciones pueden existir entre las diferentes culturas que se han planteado la indagación filosófica, si se quiere? Es decir, esta tendencia, porque por más que la filosofía propiamente dicha o el filósofo, es cierto que se ha definido en el siglo V, siglo IV, como vos sabrás, antes de Cristo, con Pitágoras y demás, antes de Pitágoras incluso. Ya Pitágoras es uno de esos referentes que tenemos para pensar las relaciones entre Oriente y Occidente, porque se nutrió mucho de la cultura oriental, incluso Pitágoras promulgaba el vegetarianismo, que muy, digamos, puntual dentro de las filosofías y las cosmovisiones de la India. Entonces, ahí es cuando entra toda esta cuestión de hay una radicalización de quizás la separación. Esto que decías me resulta interesante porque al respecto de que quizás dos pensadores que pueden ser contemporáneos y no coetáneos, creo que decías, y esa distinción de que a veces las civilizaciones marcan o las culturas en las que está cada pensador y pensadora marcan grandes diferencias, pero al mismo tiempo hay digamos, conexiones que permiten como elucidar cierto acercamiento al saber filosófico de parte de cada, digamos, persona o comunidad incluso, como para poder despersonalizar el hecho de lo individual, porque sabemos que todo saber filosófico por lo general no es individual, o sea, que está compuesto de un campo social, histórico, político y demás. Entonces, en este sentido, em, hay una principal ruptura que se da, o sea, o diferencia, que esto lo marca Helmut von Glassenapp, un gran historiador de la filosofía de la India, que dice que una de las primeras diferencias o diferenciaciones entre el mundo oriental y el occidental se da a partir de la Edad Media, cuando la filosofía cristiana, o sea, preponderantemente cristiana, se empieza a, o sea, a como adoptar del saber filosófico en general. O sea, esto claramente vos lo estudiaste mucho más, pero esta cuestión de que la filosofía pasa a ser filosofía cristiana a partir de un momento dado. Esto como primer marco, como primera gran diferencia, y después también, bueno, nombrabas a Schopenhauer y Nietzsche como discípulos, si se quiere, de Schopenhauer, que después claramente lo critica, pero marcando otra gran ruptura. Primero una ruptura, una diferencia que se da entre filosofía cristiana y el mundo oriental, y después la otra gran ruptura, quisiera que me hables un poco al respecto, en relación a las críticas que se empiezan a hacer dentro de la cultura más europea, ya la filosofía alemana, Nietzsche, y la filosofía francesa, italiana, que se empieza a partir del siglo XVIII a elaborar sucesivamente críticas sobre el pensamiento occidental mismo. O sea, y en el caso de Nietzsche es muy notorio, ¿no? Cómo empieza a cuestionar y a poder, o sea, generar toda esta transvalorización de los valores
para dar paso a otro tipo de visiones en el ámbito filosófico. O sea, específicamente la pregunta iría en el sentido de si crees que la filosofía oriental podría contribuir a la construcción de una crítica posmoderna que desafíe las categorías. Pues seguimos aquí. Seguimos aquí. Jitsi nos está tolerando nuestra turra sobre filosofía india. Justo creo que ha grabado el final de la pregunta de Uriel, que si no repito era preguntar al final sobre la crítica posmoderna, el pensamiento clásico occidental, y yo estaba respondiendo que sí, que desde luego muchos filósofos contemporáneos se apoyan o tienen diálogo con la filosofía oriental. Hemos hablado de Schopenhauer, hemos hablado de Heidegger, y aquí también hay que decir una cosa, que es que yo al menos uso la palabra filosofía en un sentido taxonómico y no valorativo. Cuando yo digo que existe obviamente filosofía académica o sistemática en 3 ámbitos, por lo menos, pues tampoco estoy convirtiendo en panacea eso, y probablemente haya mitos precolombinos o africanos mucho más interesantes intelectualmente que la obra entera de Platón, o buena parte de los dichos de Buda o de Confucio. Simplemente creo que hay una diferencia que diferenciar taxonómicamente entre una filosofía espontánea o mundana que está en cualquier religión, en cualquier forma de sociedad medianamente organizada, que tiene que resolver ciertos problemas que siempre se plantean pero que nunca se les puede dar carpetazo, el problema del bien, de la unidad, del ser, pues los problemas clásicos de la filosofía, que son problemas abiertos y discutidos. Hay una definición principalmente polémica y dialéctica de la filosofía como un campo en el que diversos autores plantean sus posiciones a este tema, y obviamente pues las sociedades estructuradas más o menos dan respuesta a este tipo de asuntos con mitologías, con religiones y con ideologías y más o menos organizadas y explícitas. Pero otra cosa es ya el cuestionamiento crítico de esas mitologías, a veces para, a partir de ellas, construir un pensamiento más reflexivo, a veces para desmontar esos mitos. Bueno, y esto es lo que estamos aquí diciendo, ¿no? Entonces, claro, como bien has dicho, en Platón hay una diferencia entre el sabio, el filósofo y el sofista. Claro, también hay que decir una cosa, hay muchas cosas que se pueden aprender pero no enseñar. Entonces, los gurús, los que superan el pensamiento dialéctico o formalizable o matematizante, ya llegan a un saber, que alcanzan un saber místico, un saber de contacto divino, pues ya eso tampoco se puede enseñar. Se puede aprender por medio de la mímesis y del trato con el maestro, pero convertirlo en materia académica en el sentido universitario del término, burocratizable, o sometido a un currículum con puntuaciones de 0 a 10, es imposible. Tú no puedes poner una puntuación de 0 a 10 en tu acceso al nirvana, ¿bien? Entonces, es así. O al moksha o lo que se quiera, ¿no? Entonces, por ahí empezaría, ¿no? Que efectivamente también en la universidad enseñamos lo que podemos, lo que se puede enseñar y lo que también se puede aprender y se puede someter a un sistema de valoración y taxonomización. Eso por lo primero que podríamos decir. Lo siguiente, que efectivamente se pueden establecer paralelismos porque la filosofía está imbricada en su sociedad, no hay un determinismo total, pero es cierto que hay ciertos contextos sociológicos que hemos visto en los cuales florece la filosofía. Y yo creo que no es casual que los contextos de florecimiento filosófico coincidan casi siempre con contextos de disgregación política. Y la explicación causal que se puede ofrecer es esta, tan sencilla. Contextos de disgregación política permiten ejercer la democracia de los pies y precisamente impiden que un único Estado, un único rey, un único emperador establezca cuál es la filosofía oficial del territorio. Entonces, bueno, por ese motivo hay una proliferación de la filosofía en el contexto de los reinos combatientes o después del desmembramiento del Imperio Gupta o durante el periodo de las polis griegas, y no así cuando se produce la unificación del Imperio Macedonio o más tarde el Imperio Romano. Entonces, hay un contexto medieval, efectivamente, que yo creo que se puede ver, que hay un medievo chino que es después del periodo Han. Yo creo que hay un periodo también medieval indio, no sé si después del Imperio Gupta o después, eso sería más discutible, y por supuesto el medievo europeo que empieza después de la caída de Roma. Y en los 3 contextos, insisto, yo creo que sí que se ve este tema de la uniformización y de la vinculación de la filosofía con proyectos más o menos religiosos estatales. Ya digo, el Vedanta, que tiene muchas corrientes, ¿no? Está el Advaita, el Dvaita, el Advaita-Dvaita, ¿no? La dualidad no dual, todo ese tipo de cosas. Pues recuerda mucho a las polémicas al final escolásticas, ¿no? Donde al final estaban debatiendo sobre minucias, pero que para ellos eran fundamentales. La distinción entre el homoiusos y el homoiusos, ¿no? De que
si Dios, si las tres personas de Dios son coeternas o consustanciales o son la misma naturaleza. Pues esto sucede en el ámbito medieval europeo, sucede también en el ámbito escolástico del Vedanta indio y sucede con todos los debates neoconfucianos en China. Entonces, claro, tampoco existe, podríamos decir, en el contexto en el que nos desenvolvemos, ¿qué función puede desempeñar la filosofía oriental? Pues ya digo que yo, al menos tal y como yo la veo tan integrada, por desgracia, no tanto en los planes de estudio, pero sí en la gente que realmente está formada, que, bueno, que el mismo papel que puede desempeñar la filosofía griega. Porque yo quiero decir una cosa, que es que los griegos para nosotros son tan raros y tan orientales como los indios. Y Grecia, para para la forma en la que se ha entendido el racionalismo a partir de la Ilustración adelante, esta Grecia blanqueada, esta Grecia winkelmanniana de la serena grandeza y la belleza sublime, no tiene nada que ver con los delirios báquicos y con la tragedia y con los misterios eleusinos y con el viaje de Alejandro Magno a la India. Entonces, los griegos no son muy ajenos y son la parte oriental de Europa y de hecho el cristianismo que terminó arraigando en Grecia, el cristianismo ortodoxo, que ahora sobre todo tiene su gran baluarte en Rusia, pues por razones geopolíticas contemporáneas incluso se puede considerar enemigo de Occidente. O sea, que Occidente se ha construido contra. Y otra cosa interesante también es qué papel desempeña España y el mundo de habla hispana o el mundo iberoamericano en este choque de civilizaciones. Porque el propio Huntington, cuando se plantea esta cuestión, todos estos sovietólogos metidos luego a expertos internacionales, pues dudaba también y tiene unos capítulos ahí en los que duda si España y el ámbito de habla hispana son de la civilización occidental o no. Y claro, es muy curioso porque al final nadie es occidente. Yo, hablando el otro día con colegas franceses y alemanes, con los embajadores de Francia y de Alemania en España, yo me he dado cuenta de que su visión de Europa no tenía nada que ver con la nuestra. Y que realmente, pues lo que se ha dicho muchas veces desde la leyenda rosa española, que Europa se construye contra España. Es decir, que el proyecto imperial español entra en choque con el proyecto nacional francés y con el proyecto imperial británico, y que del mismo modo que se ha demostrado que Gran Bretaña no quiere formar parte de la Unión Europea, España también está en una posición muy rara. O sea, España, Rusia y Gran Bretaña, que están en Europa por razones geográficas, espiritualmente han tenido bastante que ver con Europa y se han metido obviamente en muchos embolados europeos, pero su destino ha sido, en el caso inglés, un destino global, en el caso español, un destino africano y americano, y en el caso ruso, un destino asiático. Entonces son tres ámbitos donde el compromiso con Europa y con Europa identificada también como Occidente, ¿no? Pues es más débil. Lo primero que hay que hacer es cuestionar, obviamente, el occidentalismo, que es la ideología opuesta, pero complementaria al orientalismo, ¿no? Que es la idea también hegeliana, pobre Hegel, de que el espíritu avanza hacia Occidente, ¿no? Y que en el fondo, pues, el continente americano es un continente vacío, es el nuevo mundo en el que el viejo se va a verter con formas de libertad y emancipación no encontradas hasta entonces en Europa. Entonces sí, esto es muy interesante cómo el propio Occidente ha incluso a veces negado la realidad geográfica de que América del Sur existe, ¿no? De que América del Sur existe y está en la parte más occidental, según nosotros cartografiamos el mundo a partir de Mercator en adelante. Sí. Sí, a Hegel lo dejamos tranquilo. O sea, Hegel sabemos que yo creo que vos tenés cierta simpatía y todo amor por Hegel, si no lo hubieses dedicado tanto tiempo a la fenomenología del espíritu. Incluso a mí me ayudó mucho a pensar, pero y coincido en varios aspectos. O sea, es un filósofo bastante importante. No es que yo por ver estas cuestiones en relación a su crítica. Creo que esto es muy acertado lo que decías, o sea, el contexto histórico en el que se sitúa, pero a veces pasa esto, ¿no? Como queremos de alguna manera justificar el contexto histórico en el que se sitúan ciertas personas, incluso ciertos, digamos, filósofos que han desprestigiado o que no le han dado lugar bueno, mismo en la filosofía occidental, vos sos un filósofo que se caracteriza por estar dándole lugar a las filosofías, a las filósofas, a filosofías, digamos, disidentes. Y en ese sentido creo que va por ahí, o sea, que el proceso de construcción, si se quiere, para hablar en términos derridianos, va por ahí.
pero, o sea, siempre y cuando estemos como poniendo en perspectiva crítica esta cuestión de decir, bueno, o sea, en qué nos situamos, ¿no? Desde qué lugar nos situamos, desde qué aspecto, si nos estamos ligando todo el tiempo a una sistematización del pensamiento y lo orientamos hacia un punto de vista geográfico, si nos queremos construir como sujetos, o sea, estar sujetados a un cierto tipo de discurso, de saber, o bien queremos, en relación al pensamiento, por ejemplo, de Lesiano, que es el más afín en este momento a mi visión, a mi punto de vista, porque es el que más considero que se acerca a una cierta despersonalización del sujeto en el ámbito de la filosofía francesa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto que venimos hablando y lo que mencionabas al respecto de que muchos de los sabios de la India, claramente no se puede abordar esto en universidades porque no son cuestiones que se pueden enseñar al nivel del paradigma socrático, ¿no? Eh, a mí lo que me interesaría saber es, en primer lugar, como para ir ya dándole o sea, redondeando la conversación, es si esta aproximación, esta inquietud, este abordaje que haces de las filosofías orientales. Bueno, yo acá, un breve paréntesis, tengo justamente este libro de Leibniz. Leibniz se interesaba mucho por el pensamiento oriental y fue uno de esos filósofos que este libro se llama Discurso sobre la teología natural de los chinos. Y esto da cuenta de que como ciertos filósofos occidentales, o sea, si bien en contextos donde había mucha crítica, hacían el esfuerzo y se inquietaban por ir un poco más allá del saber, digamos, canonizado. Y, y bueno, tenemos el caso que nombrás de vos también de Schopenhauer, y de ciertos pensadores del idealismo alemán que se interesaban mucho por poder abordar otro tipo de saberes y otro tipo de filosofías. Entonces, cerrado este paréntesis, lo que me interesaría saber es si este acercamiento a las filosofías orientales o esta inquietud que te lleva a explorar otros ámbitos, otros saberes, incluso el arte, ¿cómo ha ayudado en tu proceso de construcción como filósofo? Sí, sí, muchísimo. Como sabes, yo hace tiempo que llevo prometiendo un sistema filosófico con el nombre de naturalismo genérico y en la cuestión del concepto de naturaleza y de la realidad, pues desde luego, sobre todo la filosofía budista, que a mí es la que creo que tiene más resonancias conmigo, pues me está ayudando bastante y para mí es fundamental. Y, y hasta ahí creo que en autores tipo Vasubandhu, sobre todo, que a mí me gusta mucho, o Nagarjuna, encuentro cosas que no encuentro en otros autores de cualquier sitio, sin más. Entonces, para mí eso sí que es, o el trance, la famosa cuestión de la superación de las dicotomías y también la ironía y la forma en la que escriben a mí me gusta mucho. También quisiera decir una cosa, que es que el prestigio que tenía la filosofía china y sobre todo el gobierno de los mandarines y del sistema de exámenes en China, no era algo privativo tan solo de Leibniz, sino que era algo continuo y constante en el barroco. Bueno, no solamente en el barroco, quiero decir, al final la fascinación por Oriente es constante de buena parte del periodo moderno iniciático. El propósito al final, tanto de Colón como del Enrique el Navegante, es llegar a la India. Y quieren llegar a la India por razones comerciales, pero también ellos piensan que bueno, el Oriente es el origen de la civilización, del conocimiento, de las religiones, el Oriente más próximo, más lejano, y están todos, y entonces toda la mitología ibérica es una mitología de intentar llegar a las Indias. Y Colón no para de insistir que él no ha llegado a otros sitios salvo las Indias, y quiere insistir una y otra vez que él está llegando, pues eso, a las cercanías de Japón y de China, y se empeña y se emperra en ese asunto. Y la razón por la que el continente lleva no su nombre, sino el de Américo Vespucho, es porque Américo Vespucho es el primero que dice, oye, yo he bajado por Brasil y esto no, que llega hasta el Río de la Plata, no, esto no va, esto no termina. Es decir, que esto no es por donde estuvo Marco Polo. Entonces, claro, toda la fascinación económica, material y luego intelectual respecto a la India, pues ya digo, desde la época de Alejandro Magno. Eh, y es precisamente la Ilustración la que, en todo caso, lanza una sospecha sobre la diversidad de razas, de lenguas
y de intelectos, y si hay que echarle la culpa a algún idealista alemán, yo creo que Kant es mucho más nocivo para la visión de la filosofía oriental que Hegel, porque Hegel al final tiene una visión historicista. Entonces, para él hay un despliegue del espíritu que va de menos a más. Entonces, él lo que intenta es integrar todas las filosofías que él conoce en un desarrollo histórico que culmina en su propio sistema. Y obviamente eso le obliga a cierto esquematismo, a situar cosas al comienzo y por tanto presuponerlas como más infantiles o simplificadas y poner la complejidad de parte suya, pero al final como su visión dialéctica es que en el comienzo estaba el final, es decir, que al final los egipcios o los mesopotámicos, por los que empieza él su filosofía de la historia, pues en ellos ya estaban un poco las verdades que él va a desplegar en su gran filosofía idealista. Pero en Kant no hay un vínculo entre desarrollo intelectual y desarrollo histórico. En Kant está lo razonable y lo irrazonable. Y la visión que tiene Kant en Consideraciones sobre lo bello y lo sublime, o en textos, por ejemplo, como la antropología filosófica, es incluso de los propios españoles y italianos, por no hablar de la filosofía en África en Asia, es mucho más... Pues vamos a terminar. Jitsi ya está cabreada, ya no quiere saber más de nosotros. Entonces, simplemente estaba diciendo eso, ¿no? Que Kant me parece mucho más problemático que Hegel sí quiere integrarlo dentro de parte de una historia de la filosofía más amplia y que, bueno, ya está, simplemente hay una inversión de los roles hasta bien entrado el siglo XVIII, pues hay una fascinación por lo oriental y por lo africano, y el caso famoso de Anton Wilhelm Amo, este filósofo que era un esclavo traído de Costa de Marfil y que dio clases en buena parte de las universidades alemanas, dando principalmente filosofía leibniziano-wolfiana, y que decidió volver a su país de origen precisamente por el auge de la Ilustración, que es la que, en vez de tomar como punto de partida la unidad o dispersión del género humano por religiones, que era el criterio básico, ¿no? ¿Eres cristiano, no lo eres? Pues empieza a entrar en intentar explicar y jerarquizar el color de piel, las lenguas y este tipo de cosas. Y ahí es donde entramos en esto de tan solo se puede pensar en griego o en alemán o en sánscrito o en castellano, que es posiciones fanáticas, identitarias, que no conducen a ninguna parte. Entonces, para mí sistema, todo lo que pueda ser aprovechable, yo lo aprovecho, sí. Y mi interés por este pensamiento, ya digo que no solamente doxográfico, no solamente la curiosidad, que en mí es un móvil bastante fuerte, sino que sí, que veo que se puede, o sea, que se puede hacer algo más que simplemente establecer paradigmas y la típica historiografía o doxografía de este dijo esto, el otro dijo lo otro. Creo que se pueden aplicar a nuestro presente. Creo que muchas de las intuiciones que tienen los filósofos de la India, ya digo, para mí sobre todo me gusta mucho los budistas, más los budistas de la India, porque luego budistas chinos y japoneses, que son los más conocidos, a mí tampoco no me interesa tanto el Chan o el Zen, como queramos pronunciarlo. Esas visiones ya del budismo no me interesan tanto como el budismo Mahayana. Todas las diversas escuelas del Mahayana me parecen fascinantes. En su origen indio, esos son los que me interesan, sí. Bien, bueno, en relación a esto que comentás al respecto del periodo de la Ilustración, hay una cuestión bastante importante de este periodo, que es ese creciente individualismo respecto del saber, ¿no? Como esta cuestión de que, o sea, la máxima de Kant, sapere aude, de atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? O sea, hacerse valer del propio entendimiento y no depender de otro. O sea, esta cuestión de la independencia y de salir de la minoría de edad. En relación a esta cuestión, a mí una o sea, cuando me preguntabas al principio de los orígenes quizá o sea, por decirlo de algún modo, de cómo me acerco yo a la filosofía de la India, es por este carácter introspectivo que tiene todo el saber filosófico en la India de poder aproximarse gradualmente a un saber de manera personal. Es decir, si bien claramente hay como en el aspecto socrático-platónico, una relación entre maestro y discípulo muy importante, ese maestro no es alguien que enseña, como decíamos antes, sino que es un mediador, es el que tiende la mano y es el que de alguna manera guía y bueno, como dice Foucault en su hermenéutica del sujeto, dando cuenta de esta relación entre maestro y discípulo, es el operador, ¿no? El rectificador en la subjetividad digamos, del discípulo.
Entonces, en este sentido, ya que nombraste este periodo, a mí me interesa que abordemos esta cuestión porque una de las características del pensamiento y de la filosofía de la India es este carácter introspectivo que muchas veces se entiende como irracionalismo, pero en verdad está relacionado a una búsqueda personal, es decir, a una indagación que no está sometida a ciertas estructuras de saber o a cierto institucionalismo del saber y ni siquiera a ningún tipo de ismo. Y esto me gustaría que hagamos hincapié porque esta cuestión yo te he escuchado decir varias veces que hay que tratar de hacer una crítica de los ismos, una crítica de los dogmas culturales y creo que esta aproximación al saber desde un punto de vista individual, o sea, individual en el sentido no de individualizante, que pasa solamente por el individuo, sino en el sentido de quizás una aproximación que, que lo constituye a uno como sujeto de conocimiento en relación a un campo de conocimiento que es el campo de la filosofía. Entonces, ¿qué, digamos, relación podrías considerar que existe entre esta búsqueda de la verdad en el pensamiento occidental, como venimos diciendo, y el pensamiento de la India, o sea, específicamente en relación a la búsqueda de la verdad? Si consideras que bajo estas líneas que venimos hablando tienen, o sea, relaciones que se pueden seguir profundizando en nuestro mundo contemporáneo o que más bien son aproximaciones diferentes y divergentes entre sí. Ya. Para responder, quisiera retomar una expresión que has lanzado en un momento dado que me parece muy acertada. Has hablado del paradigma socrático y has dicho que hay ciertas cosas que no se pueden enseñar en el paradigma socrático. Lo que sí que se puede enseñar en el paradigma socrático es esto de los modos de vida y de la búsqueda interior y del aprender a pensar por uno mismo en ayuda, en diálogo con los demás. El paradigma universitario contemporáneo no es el socrático, porque Sócrates no ponía notas a sus alumnos, más bien al revés, sino que el paradigma es un paradigma jesuítico. Es un paradigma en el que se entiende que hay que amoldar al estudiante a la institución y que hay que crearle un hábito que forje costumbre y que hay que además segmentarlos por edad e irles instruyendo poco a poco en los misterios de la fe por pequeñas dosis y además meterles en la rueda, en este caso ya no de la geopolítica jesuítica, sino de la geopolítica académica, de las estancias, los papers, los congresos. Entonces hay una praxis, o sea, ojo, hay una praxis académica y tú puedes perfectamente detectar cuando estás delante de un académico porque te está hablando de estancias de investigación, becas, papers indexados, congresos en inglés y hay praxis. Lo que pasa es que es una praxis delectable y que ellos mismos saben que atenta contra cualquier forma de buena vida y que la serenidad no tiene nada que ver con eso. Estaba justo leyendo ahora a Julián Marías, el discípulo de Ortega Gasset, que tuvo mucha influencia en Argentina. Borges tiene varias anécdotas de recibir a Julián Marías. Javier Marías, el hijo de Julián, cuando fue a la Argentina no se creía el impacto que tuvo Julián en los años 40, 50, 60 incluso, allá en el país. Pues desgraciadamente luego se ha olvidado buena parte de su obra. Él tiene un libro sobre la India, de un viaje que hizo, tiene otro libro sobre Israel, que no he leído, pero creo que los viajes al extranjero de Julián Marías no deben ser tan interesantes, porque él, como Ortega Gasset, en los viajes era un poco garrulo y le gustaba mucho regodearse en los tópicos y los prejuicios. Pero bueno, lo digo como referencia de un autor que nunca pensarías que se pudiera interesar por la India, pero incluso en él hay un interés por la India. Pues tiene un texto por ahí, en el Oficio del Pensador o algo así, donde habla de, bueno, todos estos eruditos que están todo el día escribiendo y cuando tienen tiempo, y citando cosas y leyendo, y bueno, cuando tienen tiempo para pensar, ellos, no regurgitar lo que acaban de leer en lo que están a punto de escribir. Y es muy complicado. Félix Ovejero, en un homenaje que hizo a Manuel Sacristán, que es un tótem del marxismo analítico en España, decía que hay tres tipos de filósofo. Está el filósofo analítico, que se comprende como parte de una comunidad, que es lo que acabamos de decir, los papers, los congresos, manejan una terminología común, los campos están muy acotados, entonces tú eres un especialista en epistemología y nunca hablarás de nada que tenga que ver con ética o estética y vas a estar todo el día dándole vueltas a la relación entre, qué sé yo, el conocimiento y la realidad, los problemas Gettier,
la creencia verdadera justificada, las teorías de la referencia externa o interna, y hay como unos campos en los que eres del equipo A o del equipo B o del equipo C, o intentas crear tu propio equipo D, que es una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Entonces yo soy un externista moderado que mezcla puntos de vista y así se van manejando como si fuera un fichero, ¿no? Se van metiendo cada uno en su pequeño cuadrícula, su pequeño campo de investigación o proyecto de investigación. Luego está el filósofo sistemático, a la manera continental, que es un tipo que desarrolla una terminología totalmente propia, que habla en un lenguaje privado y que en realidad crea un discipulado distinto. El filósofo analítico es, al fin y al cabo, simplemente un burócrata que firma papeles y que, bueno, puede ayudar a sus discípulos a hacer carrera, pero la idea de escuela queda disuelta porque en el fondo lo único que hay son problemas, ni siquiera hay un sistema común. Puede haber un enfoque, puede haber un proyecto de temas que se investigan, pero cada uno pues se singulariza ni siquiera por lo que opina, sino por opinar de ello, ¿no? Entonces, lo que importa no es lo que digas, sino que lo digas y que te citen por haberlo dicho. Entonces, realmente lo que digas da un poco igual, lo que importa es dónde publicas y en qué idioma estás publicando. Entonces, toda la idea de escuela, discipulazgo, etcétera, se disuelve por completo. En el otro caso sí que hay discipulazgo y puede haber incluso fanatismo y se pueden recuperar muchas de las prácticas totalitarias o sectarias típicas de la filosofía escolástica o de la filosofía clásica, precisamente porque hay un culto al maestro, ¿no? Entonces todo al final es un comentario a lo que opina el maestro. Pues esto sucede mucho, por ejemplo, con Hegel, con Marx. Marx es el caso más sintomático porque además en Marx hay una praxis que no es solamente individual, sino colectiva y política. Entonces parece que la crítica al capitalismo contemporáneo sea o una actualización de Marx o un regreso a Marx o un leer a Marx sin Engels. Entonces, pues hay un debate continuo, doxográfico, que ellos se toman muy en serio y que llega incluso a convertirse en motivo de purgas muy serias, que llegan hasta a veces hasta de la ejecución personal. Y luego está, dice Félix Ovejero, pues la visión clásica griega también puede ser una idealización, ¿no? Donde la filosofía es un modo de vida. Entonces, antes de filosofar hay que ser filósofo. Casi es más importante ser filósofo que filosofar. Es más, los filósofos pasan mucho tiempo sin filosofar, pero lleva una vida que encarna la serenidad, la justicia, la templanza, y hay unas virtudes que uno debe tener antes de ponerse a filosofar. Y digamos que buena parte de la praxis no es una praxis política cuanto impolítico a política, de asegurarse en primera instancia ese ocio, ese sosiego que permite, esa paz de espíritu, esa claridad mental que te permite abordar las cuestiones desapegadamente en un contexto como puede ser la academia o el pórtico o el liceo o el jardín de Epicuro, donde entre amigos, ¿no? Al fin y al cabo la filosofía es pues un diálogo con los amigos, esa es la idea, ¿no? Entonces, esta visión última, creo que sí que, digamos, por lo que yo he podido ver, la mayor parte de los gurús o de los sabios indios, pues están a medio camino entre el segundo modelo y el tercero, ¿no? Es decir, que por un lado tenemos este asunto del culto fanático y sectario a un maestro, que a veces puede tener componentes más o menos problemáticos, y luego está este asunto del modo de vida, ¿no? Que al final también estas personas, pues como has dicho, ¿no? Tu maestro que se pasó 4 años en ayunas y, claro, este tipo de cosas, pues no son comparables a ¿qué le pasó a Foucault? Pues que murió de SIDA, ya está. O sea, quiero decir que al final no es tan épico como lo otro. A Foucault le pillaron un día en un aeropuerto con unos aparatos BDSM y pitó, pero quiero decir que no. O Deleuze, ¿no? Pues Deleuze viajó por Brasil y se suicidó, pero quiero decir que tampoco es tan grande. O sea, comparado con lo que está hablando. Claro, de ir a la cárcel por causas políticas y además estar allí haciendo ayuno, tal. Entonces, justo se acaba de publicar, por hacer una recomendación bibliográfica final, se acaba de publicar una selección de las clases de Deleuze que se llama Risa, entre corchetes. Y es un texto de 60 páginas que está en Cactus, que son simplemente los fragmentos de las clases de Deleuze donde el público se ríe. Y entonces es muy curioso, singular, los fragmentos que seleccionan son 60 páginas de solo fragmentos en los que Deleuze dice algo gracioso. Entonces los seleccionan y los van estructurando. Y ahí ves, pues, la parte humana o la parte esta de la relación, cómo incluso un filósofo que está en esta estructura jesuítica, que es una universidad, y que da clase a alumnos a los que luego de examinar y que le están grabando, y es todo una cosa muy unidireccional, de él dando la chapa y los otros tomando apuntes, pues como en ese contexto siempre resurge inevitablemente este tema de la relación maestro-discípulo. Y que es inevitable, ¿no? Que incluso el más serio y académico y científico de los filósofos o profesores de filosofía
inevitablemente establece una relación ahí como medio paterno-filial con sus alumnos. Pero bueno, esto yo creo que también obedece a la diferencia de edad que se va acusando cada vez más. Pues cada año los profesores tenemos el demérito de ser más viejos y cada año los alumnos tienen la misma edad. Son distintos, pero tienen la misma edad. Entonces, bueno, uno empieza a creer en la doctrina de la reencarnación por esto, porque vas viendo que los alumnos se reencarnan los unos en los otros. Y la misma pregunta te la plantean 3 o 4 veces y ya empiezas a creer, efectivamente, que tienes que llegar al moksha, tienes que liberarte del samsara, de la repetición continua. O sea, Claro. uno empieza a creer en la reencarnación de los espíritus por dar clase todo el rato, todos los años de lo mismo. Y ya quieren liberarse de esto. Totalmente. Sí, como para ir cerrando, quizá con una pregunta más o dos preguntas más, esto que decís del maestro, por ejemplo, y que nombrás a mi maestro, a Sarkar. Bueno, una de sus particularidades como maestro, específicamente de él, es de haberse diferenciado de cierta tradición filosófica en la India y de cierta tradición de maestros, es que ha sido, o sea, ha elaborado en sus más de 200 libros una crítica radical a las religiones, es decir, que se separa por completo de toda concepción religiosa y su filosofía, o sea, está basada en una crítica a los dogmas dogmas religiosos específicamente, para abordar una filosofía integral con bases espirituales, es decir, con un acercamiento espiritual, sí, obviamente, hay una, o sea, su concepción filosófica se basa está cercana a Shankara en el sentido de que es monista, pero no en el sentido de que, por ejemplo, Shankara lo que propone son dos conceptos, que es Brahma y Maya, y que o sea, que el Atman, es decir, el alma no es diferente de Brahma, y que Maya, o sea, todo lo que vemos, la multiplicidad de las cosas, es una ilusión. Que propone mi maestro, a diferencia de Shankara, y criticando también su filosofía en varios aspectos, es que el mundo que vemos, sí existe una realidad que es Nirgun Brahma, que es la realidad sin atributos, tal como propone Shankara, pero a su vez el mundo que vemos se compone de Sagún Brahma y es un mundo relativo. Es un mundo que hay que superar a través del conocimiento y de las prácticas espirituales, porque claramente, tal como también postulaba Shankara, es un mundo o sea, que estamos totalmente sometidos y hay una cierta relación al platonismo y al neoplatonismo. Estamos siempre sometidos a la ignorancia, a vidya maya, y en este sentido hay que liberarnos de este aspecto de la ignorancia. Y esto lo hacemos a través de prácticas espirituales y del conocimiento y sobre todo, un concepto clave que él llama la racionalización psicoespiritual. Esta racionalización psicoespiritual habla de que claramente tiene que haber un enfoque racional, no es que tiene que haber un enfoque ciego, un enfoque, digamos, de fe basada en el miedo, en la superstición, sino que tiene que haber un enfoque crítico, racional, pero a la vez este enfoque crítico y racional no tiene que dejar de lado los aspectos espirituales, ni sobre todo, él le da mucha importancia al bhakti, al amor divino, ¿sí? Al tema de la devoción dentro de la espiritualidad. Y esto lo conecta claramente con la tradición filosófica oriental, donde se le da mucho lugar a los aspectos devocionales, que a veces están conectados con el plano religioso y con los dogmas, y otras veces, como en este caso, no. Sobre todo, lo que nos interesa es poder hacer una crítica y una diferenciación. Que, bueno, aquí también mi interés en la obra de Foucault, que él se ocupa durante la última etapa de su vida en abordar estas temáticas dentro de toda la construcción de la subjetividad occidental y de la relación de la subjetividad con la verdad, para dar cuenta de las prácticas espirituales en Occidente, o sea, cómo aparece la cuestión espiritual y de la espiritualidad en las filosofías antiguas hasta nuestros días del siglo XVIII, incluso con la figura de Nietzsche, que si bien nihilista ateo, su obra, o sea, ha sido, o sea, ha estado empapada de cuestiones espirituales y relacionadas a esta temática. Y entonces, para ir concluyendo, en relación a esta cuestión más de lo espiritual, de lo introspectivo, me interesaría que nos comentes cómo ves el papel de la espiritualidad en la filosofía de la India, bueno, teniendo en cuenta ahora que nos hablas del tema de tu influencia, o sea, de tu acercamiento hacia el budismo.
Y reformulo la pregunta, ¿cómo ves el papel de la espiritualidad en la filosofía oriental en comparación con su presencia en la filosofía occidental, donde a menudo ha sido relegada a un segundo plano? O sea, a través de este constante mecanismo racional y también todos los procesos que se derivan a partir sobre todo del marxismo, donde, bueno, se empieza a relacionar espiritualidad y religión y no se puede hacer una distinción de esos dos aspectos. Eh, una cosa muy interesante para un ateo como yo del budismo es precisamente que no postula la existencia de ningún dios, que cuestiona precisamente la multiplicidad de los dioses, que a diferencia de lo que sucede en otros contextos, como pasa con el Tao, quizás en el ámbito chino, pues ni siquiera hay una especie como de principio fundante, ¿no? Ni siquiera está este Brahma, que a veces se pueden considerar una fuerza espiritual. Entonces, bueno, es muy interesante porque el budismo aunque asume buena parte de las prácticas del contexto indostánico, pues es muy plantea bueno, es un ateísmo radical que cuestiona mucho toda esta multiplicidad de dioses y luego incluso su posible unificación. Aunque bueno, ya sabemos que el Vedanta también toma muchos elementos del budismo y los reinterpreta a su manera. Eh, entonces sí, yo la verdad es que mi conexión con él yo sigo siendo bastante rapero en ese sentido, es decir, que yo sigo siendo bastante materialista y a mí me interesa la posibilidad de hacer un, un materialismo indio, es decir, que eso me parece curioso y me parece interesante, ¿no? Y mi naturalismo, ya lo he dicho muchas veces, se apoya sobre un realismo y sobre un materialismo previo. El realismo es que el mundo existe. Luego está la cuestión de la existencia relativa o no de ese mundo, que eso es muy interesante lo que has planteado tú en relación a tu maestro. Y luego el materialismo, que es que hay en fin, que las entidades espirituales no corpóreas no existen, ¿no? Se puede decir que sea un dogma, pero bueno, yo creo que es un axioma fundamental para evitar ciertas cosas, ¿no? Y en todo el monoteísmo, que es la gran tentación occidental, ni siquiera occidental, del ámbito de habla mediterránea, o sea, de habla helénica precisamente, ¿no? De la cuenca mediterránea, las religiones monoteístas de un solo libro, un solo Dios, una sola verdad. Eh, el idealismo tiende mucho hacia ahí, hacia ese asunto. Entonces, frenarlo con un sano materialismo que empieza postulando, para empezar, que, bueno, el mundo existe, pero como pluralidad de géneros, como pluralidad de entes que son disconexos entre sí, que no se pueden unificar. El famoso tema de la simploqué, de la unidad relativa y discontinuidad relativa de las cosas. Y luego ya la naturaleza, que simplemente es un intento también de superar la dicotomía cultura-naturaleza. Entonces, bueno, en muchos planos se puede aprender de muchas cosas. Pero yo, siguiendo en este caso a Gustavo Bueno, pues diferenciaría en este caso en la teología de la religión. Entonces, señala la otra división interesante, que es religión y espiritualidad. Pero vamos a empezar con esta, que es muy fácil, que es que la teología trata sobre Dios como concepto filosófico, pero la religión trata sobre algo más dismundano, que es simplemente la forma en la que nos religamos prerracionalmente o irracionalmente, antes de que haya todo tipo de racionalidad. ¿Cuáles son las creencias sobre las que sostiene cualquier tipo de práctica racional y social posterior? ¿Bien? Entonces, hay una serie y eso es lo que administra principalmente la religión. Desde el culto a los númenes en el Paleolítico, pasando por las religiones secundarias, mitológicas de Grecia, Egipto, incluso las religiones pues, que están cifradas en los Vedas, etcétera, en Mahabharata, en el Ramayana. Y luego pues empieza a surgir esta tercera fase de las religiones, que ya casi son ideológicas, porque Dios queda convertido en una idea, en un ideal regulativo, incluso una abstracción, que ya serían, pues eso, ¿no? El cristianismo, el judaísmo, el islam, ciertas interpretaciones del taoísmo, ciertas interpretaciones también del hinduismo, que ya ha transformado, ¿no? Después del periodo brahmánico inicial. Y bueno, las religiones se tienen que tener en cuenta, desde luego. ¿Y qué relación tienen esas religiones como formas de estructuración social que justifican prerracionalmente las costumbres con el asunto de la conciencia, de la subjetividad, de la interioridad y la intimidad? Pues es muy discutido y discutible. Yo en ese sentido sí que soy hegeliano, en el sentido de que creo que la eticidad, es decir, que las costumbres objetivadas en la sociedad por medio de instituciones, son previas
ontológicamente a la conciencia, la interioridad y el sentido del deber, la responsabilidad y la idea de y el hablar en primera persona o en segunda, tercera. Entonces, sí que el yo, la conciencia y la subjetividad, el alma, todo este tipo de cosas son posteriores al espíritu objetivo encarnado en la familia, en la escuela, en la iglesia. Entonces, yo, bueno, en España tuvo mucho éxito el libro que escribió Dors sobre meditación en Pretextos, creo que se publicó, o en Siruela. Fue un bombazo, no me acuerdo ahora el título, yo lo leí y me gustó bastante. Y es obvio, y como materialista que soy, obviamente entiendo las ventajas que tiene el control de la respiración y de la atención, porque es una cuestión material y psicológica, incluso conductual. Y en el contexto en el que nos desenvolvemos, cualquier intento de cambiar la sociedad presente que no pase por una reforma de entendimiento, un autocontrol de la atención por medio de técnicas como la meditación y la respiración, está condenado a formar parte de la rueda metamediática digital contemporánea, a ser parte del streaming continuo de contenido fácilmente deglutido y fácilmente olvidado. Y en ese sentido, claro, muchas de las técnicas, y es muy interesante porque, claro, todo depende también de las instituciones que están en boga socialmente. El auge de las filosofías helenísticas, muy seguramente el estoicismo contemporáneo, no se puede disgregar de la práctica concreta del gimnasio. O sea, ha sido el culto al cuerpo y las nuevas tecnologías, tanto de los esteroides como de la cirugía estética, los que nos han devuelto a un poco del canon de Policleto, el culto al cuerpo helénico, la palestra, el gimnasio, que eran instituciones básicas. Los griegos, cuando llegaron a un sitio, lo primero que hacían era abrir un teatro y abrir un gimnasio. Entonces, claro, el gimnasio es muy interesante, como el gimnasio, como realidad material, sociológica, nos ha regresado espontáneamente al estoicismo, ¿no? El sufrimiento, aguantar con serenidad los embates del mundo, desapegarte, todo este tipo de cosas. Y del mismo modo, efectivamente, el yoga, la meditación, el control de la respiración, inevitablemente nos tiene que vincular de alguna forma con estas filosofías idealistas. Pero vamos, que es una condición de posibilidad para mí, ¿eh? O sea, si no empiezas con la reforma del entendimiento y de la atención, vas a terminar siendo otro meme más. Un meme más. Lo ves como algo necesario, digo. Para mí sí, y entonces ahí es donde creo que tiene importancia efectivamente esa distinción que tú has marcado entre religión y espiritualidad, porque ahora mismo la religión objetivada en la conducta cotidiana en Internet es lo más antiespiritual, es decir, es lo que más atenta contra el dominio de uno mismo, la profundización en la autoconciencia, en el autoconocimiento, en el control de las pasiones y la distribución de la atención. Sí, o sea que este famoso desapego, el asunto del desapego respecto a entre el yo y la conciencia y todo este asunto de la protoconciencia, ahí sí creo que la filosofía india ha tocado un punto muy, muy importante. Sí, sí, efectivamente, porque bueno, eso ha sido una de las cuestiones que más la han diferenciado respecto de la filosofía occidental. Bueno, a mí me ha pasado, o sea, a la inversa de lo que le pasa en relación a estas conversiones de la subjetividad o la subjetivación. Durante toda mi adolescencia fui ateo, o sea, no creía en Dios para nada, ni en ninguna entidad, ni nada por el estilo. O sea, mis principales inquietudes surgen a raíz de tener experiencias que no podía explicar, o sea, del grado de lo no racional. Y ahí es cuando me empiezo a interesar sobre todo por la filosofía de la India, las técnicas de meditación, técnicas de respiración, el yoga y demás. O sea, yo formo profesores de yoga hace 4 o 5 años, profesores en filosofía de la India y demás, en ámbitos privados, obviamente, y guío también a personas en técnicas como estas. Y bueno, o sea, sobre todo esta conversión que se produce en relación hoy en día no soy ateo, claramente, pero creo que,
o sea, estoy más cerca de una experiencia mística que de la creencia en un cierto Dios, ¿no? Como experiencia mística en el sentido de que cada cual tiene que hacer una propia experiencia personal, individual, para establecer una conexión con lo divino o con la espiritualidad. Eh, entonces, en ese sentido, por ahí pasa mi búsqueda personal el día de hoy, pero también en esto que a mí me sucede que me encuentro con Sarkar, ya avanzada mis investigaciones en relación a la filosofía occidental y oriental, y ya indagando en estas cuestiones de la posibilidad de unir quizás un materialismo dialéctico histórico con una perspectiva espiritual de la vida, ¿no? Como que esas inquietudes ya pasaban por mí y de alguna manera encuentro a mi maestro que me viene a enseñar o me viene a mostrar como de alguna manera que eso efectivamente estaba sucediendo y él lo venía elaborando, o sea, porque claramente o sea, yo nací en 1997 y él ya había elaborado todo este tipo de visión, como que de alguna manera cuando me encuentro con su filosofía, me encuentro también conmigo mismo, se podría decir, ¿viste? Como identificándose en la obra del maestro de alguna. Entonces, es interesante esto que decís porque si bien, como para cerrar, ¿no? Esta idea de si bien considerás que sos materialista, o sea, no te separás, o sea, no diferenciás, no diferencias, no, o sea, no haces como una radicalización del pensamiento de que por ser materialista uno tiene que alejarse de prácticas espirituales que te pueden llevar a un proceso reflexivo e incluso a ámbitos desconocidos que no tienen que ver con un racionalismo preponderante, ¿no? Sí, sí, soy materialista, pero no necesariamente racionalista. Es decir, que yo creo que la razón tiene Claro. unos ámbitos ni tampoco cientificista. La ciencia tiene unos campos muy determinados y muy concretos. Y precisamente mi materialismo va en contra del monismo cientificista, que es el monismo fundamentalista contemporáneo, que es que tan solo existe una única verdad, que es la que da la ciencia, además la ciencia como un todo, como si no hubiera división entre física, química, biología, matemática, sociología. Hay una única verdad, hay un único Dios, que es la ciencia, así con C mayúscula, y todo lo demás debe supeditarse a ese nuevo Dios al que se le sacrifican pues cada vez cantidades ingentes de la realidad, y todo lo que no sea explicado por la ciencia pues es pseudociencia, es mitología, es poesía, en el sentido más despectivo de la palabra poesía. Yo no estoy en esa posición, obviamente. Entonces yo soy materialista porque entiendo que mi materialismo no es un corporeísmo, no es que tan solo existan cuerpos. Eh, Claro. no se puede explicar buena parte del desarrollo de las matemáticas con esa visión tan vulgar. El materialismo de Marx precisamente es un materialismo que va más allá de la corporidad de la mercancía, que entiende que hay un valor que es superior al valor de cambio, al valor de uso, y que el valor de las mercancías no se explica ni por razones objetivas que tengan que ver con sus propiedades, ni por razones subjetivas que tengan que ver con la oferta, la demanda o el deseo que tú tengas de obtenerlo, sino que hay unos elementos que siguen siendo materiales, pero ya abstractos, que tienen que ver con la economía y que no son tan fácilmente... Que la economía además es una abstracción real, es el concepto hegeliano muy importante, ¿no? Que las abstracciones son reales y están concretadas en cosas como el dinero, ¿no? El dinero es una abstracción absolutamente real que rige el mundo. Más el capitalismo podríamos entenderlo como como un proyecto idealista que supedita todo lo material y corpóreo a otro tipo de materia más espiritual, supuestamente. Eso también no fue una... O sea, quiere decir que esta gente es muy interesante porque la mayor parte, la ideología californiana contemporánea es una ideología que a veces cree en cosas como la teoría de la simulación, ¿no? Que es una versión degradada, si se quiere, del Vedanta, ¿no? Que vivimos en una simulación. Pero bueno, ya que vivimos en una simulación, pues ¿qué hacemos? Acumular bienes ficticios, y porque el Porsche y el Ferrari y los cochazos y las mujeres operadas con silicona sigue siendo parte de la simulación, pero bueno, ya que estamos en la simulación, seamos felices en la simulación, en fin. Que, Claro. que yo sigo, ya digo, aunque sea materialista, no soy corporeísta, y vamos, que las prácticas que funcionan, es decir, que no hace falta creer para funcionar, para ver que funciona el yoga y la respiración y la meditación, y es así la razón por la que se termina imponiendo, porque hay una separación, hay una segregación, si quiere, de la praxis de la teoría, y los millones de personas que hacen yoga en el mundo, pues no saben quién es Patanjali, y no han abierto los Yoga Sutra.
y ni necesidad que hace. Pero ya te digo yo que si profundizan un poco, espontáneamente les va entrando por la praxis la teoría. Es la famosa cuestión de Pascal. ¿Tú crees en Dios? Pues vete a misa, comulga, confiésate, y ya verás cómo poco a poco vas a empezar a creer. Y esto es lo mismo. Ellos dicen que no creen en nada, que van al yoga simplemente para estar en forma. Pero conforme te vas viendo, es inevitable, igual que lo del gimnasio. O sea, levantarte todos los días es de nuevo otro proyecto idealista de sacrificar el cuerpo, es un marrón tener que ir ahí, levantar las pesas y luego pero bueno, hay un culto al sacrificio, al esfuerzo, así. Para terminar, yo creo que sería interesante, Puiel, que nos recomendaras algún libro para iniciarnos en la escuela de tu maestro, un libro o de tu maestro o sobre tu maestro, que si está en castellano mejor, porque buena parte del público que nos escuche, nos vea, no sé si controla otros idiomas, pero bueno, si está en inglés supongo que también podrán leerlo, francés a lo mejor, y ya más difícilmente alemán o ya no digamos sánscrito. Yo creo que poca gente de la que nos está viendo va a poder leerlo en el origen. Porque él escribe en sánscrito o en una lengua ya india contemporánea. Él manejó varias lenguas e incluso introdujo varias modificaciones en la gramática inglesa. Tiene libros sobre gramática inglesa, pero, o sea, toda su obra está en varios idiomas. Está en sánscrito, en inglés, en varios dialectos de la India, porque, bueno, lo que le interesaba también era profundizar en esta cuestión de que no hay una sola lengua para difundir el saber, sino que las lenguas autóctonas, las lenguas que a veces son dejadas de lado, también tienen que volver o sea, se les tiene que dar importancia, obviamente, y por eso en su misma práctica filosófica hizo esto de poder también escribir y dar discursos en lenguas autóctonas. Lo interesante de esto, ya que me lo decís, es que él nunca escribió, o sea, le regalaban bolígrafos, pero se los guardaba. Siempre fue alguien a la manera socrática de dar discursos y simplemente hablar, ¿sí? O sea, toda su obra es una obra hablada y todos sus libros escritos son las grabaciones y redacciones de sus discípulos. O sea, él grababa, daba discursos y sus libros son, en este sentido, desgrabaciones, ¿no? Y eso es interesante porque da cuenta de que, o sea, una particularidad que tiene como maestro es que, si bien se dedicó muchísimo a ampliar el campo del conocimiento, siempre estaba haciendo énfasis en la cuestión práctica. O sea, una de las cuestiones más importantes de la filosofía que desarrolla él, que es el Tantra, se basa principalmente en la cuestión práctica. Tantra específicamente significa un conjunto de prácticas y de técnicas que llevan a la expansión de la conciencia. Tan es expansión y tra quiere decir en sánscrito ataduras. Tantra es aquel camino que lleva a la expansión de todo tipo de limitaciones de la mente, ¿no? Ese es como uno de los aspectos que él se dedica a desarrollar. Y bueno, para cerrar, uno de los libros que yo recomiendo sobre él es Neumanismo. El título del libro es Neumanismo y un subtítulo es Ecología, Espiritualidad y Expansión Mental. En este libro él desarrolla su principal teoría neumanística, que es la superación del humanismo, o sea, del humanismo tal como lo consideramos. Y así desarrolla cuestiones muy importantes sobre los niveles de explotación en nuestra sociedad y propone diferentes medios para hacer una crítica radical al sistema capitalista y sus medios de explotación, además de poder fomentar nuevas formas de asociar filosofía y espiritualidad para no solo implicar el amor por el ser humano, como se venía haciendo hasta entonces, e incluso viendo que pasamos por varias guerras que más que amor es totalmente lo contrario lo que sucede, y teniendo en cuenta las guerras actuales, sobre todo, lo que propone es que este amor se tiene que llevar a otros campos y se tienen que abordar las problemáticas ecológicas, medioambientales, políticas, económicas, desde una perspectiva universal. Esto es lo que va a postular, no en el sentido totalizante, sino de que se pueda empezar a valorar todas las dimensiones de la vida, bueno, la material, o sea, la física, la psíquica y la espiritual, obviamente. Así que, bueno, este es como el libro que yo les recomiendo.
Y para tirar también un puntito ahí de marketing, nada, yo en este momento estoy desarrollando una red. Otra de las cuestiones que me llevan a seguirte a vos es este rechazo hacia las redes sociales. Yo estuve desde mi adolescencia, de mis 18 años, sin tener redes sociales y me abro mis primeras redes, o sea, personal con mi nombre en este momento, simplemente para poder difundir todas las cuestiones ligadas a lo que vengo desarrollando todos estos años. Y bueno, y a las personas que tengan interés, decirle que me sigan por redes, por Instagram es urielschmidt.filo. Y ahí, bueno, voy desarrollando todo el contenido que estuvimos sobre todo conversando el día de hoy. Y bueno, gracias a vos, Ernesto, por esta oportunidad. Quedo muy agradecido. La verdad es que, nada, es un gran logro para mí poder conversar con vos, sabiendo que te vengo siguiendo y hace años desde tu canal. Pues nada, gracias a ti, Uriel. Pues insto a seguirle en las redes sociales, sobre todo aprovechar de que alguien que está alejado de las redes sociales se tome el trabajo y el esfuerzo de meterse en ellas. Yo creo que eso ya es muy meritorio. Muchas gracias a ti, por supuesto, Uriel, y ojalá podamos tener más conversaciones sobre este tema conforme yo vaya metiéndome en el pensamiento de tu maestro y de otros maestros más de la India contemporánea.